Amados hermanos, buenos días. Continuamos con nuestro estudio bíblico del libro de Deuteronomio, estudio expositivo que estamos haciendo. Hemos avanzado, vamos desde el versículo 1 del capítulo 1 y ya hoy nos corresponde estudiar desde el versículo 34 hasta el versículo 40. Vamos a continuar con este estudio que le hemos titulado Jesucristo, legislador y salvador. Y el eslogan que le hemos colocado a este libro, que es como la síntesis del libro: obedece y prospera, revélate y sufre. Dos opciones. Hoy, mis amados hermanos, vamos a estar aprendiendo acerca de la justicia de Dios en estos versículos. Es un aspecto del carácter de Dios, de su naturaleza, y vamos a estar avanzando un poco sobre este tema interesante para nosotros. Para esto les voy a pedir que por favor lean conmigo desde el versículo 34 hasta el versículo 40, ¿vale? Dice la palabra del Señor: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se hirió Jehová por vosotros, y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del mar rojo. Amén. Muy bien. Estamos haciendo una continuidad de la historia de Israel, que está siendo contada por Moisés a la nueva generación de israelitas que están a punto de entrar a la tierra prometida. Van a entrar a la tierra de Canaán, se van a constituir en una nación, van a poder disfrutar pues de esas riquezas que son ser una nación. Y la semana pasada estuvimos viendo que después de que Dios los mandó, les dijo: vayan y tomen la tierra prometida y yo se las entrego. No se las estoy entregando hoy, es una promesa que yo les he desarrollado tiempo atrás, ¿sí? Desde Abraham se les prometió. Entonces lo único que ustedes tienen que hacer es ir y conquistarla. Entonces Israel, el antiguo, la nueva generación está escuchando lo que hicieron sus padres, y Moisés se lo está contando. El antiguo Israel dijo: excelente esa noticia y esa orden que nos da Dios. Sí, solamente pues tenemos una idea: mandemos a algunas personas que vayan y revisen los caminos por donde nosotros tenemos que llegar a la tierra prometida, y que nos cuenten cómo es que se llega allá. Moisés atendió esa solicitud, se la consultó a Dios, Dios les autorizó, Dios le dijo cómo tenían que hacerlo, que tenían que nombrar 12 jóvenes de cada una de sus tribus principales, es decir, de aquellos que eran candidatos a ser representantes oficiales dentro de sus tribus, para que pudieran ir a hacer esa labor. En ese ejercicio se escogieron
como jefes de sus tribus, a Josué, a Caleb y a otros 10, que están en Números capítulo 13, capítulo 14, se habla de ese tema. Y los mandan a inspeccionar la tierra prometida para que miren a ver cómo es eso, ¿sí? ¿Cómo van a llegar? La consigna era que vieran y reconocieran el camino, los caminos por donde podrían ingresar para poder generar una buena estrategia de conquista. Ellos efectivamente van, hacen toda la revisión, todo el espionaje, regresan con el informe, ya saben que es muy buena tierra, traen frutos de la tierra y les comentan quiénes son los habitantes de esa tierra, que hay unos habitantes pues que eran de elevada estatura, que a ellos les parecía que eran como gigantes. Y después de que la nación recibe el informe, la nación se llena de angustia o demuestra una angustia que probablemente ya tenía y dice, pues no vamos a ir porque Dios nos trajo hasta acá para matarnos acá en el desierto, para matar a nuestros hijos, ¿sí? Para que esta gente nos destruya cuando nosotros intentemos conquistarlos y no vamos a ir allá, ¿sí? Porque Dios es malo con nosotros y como Dios nos va a hacer esto. Así quedó la historia que leímos la semana pasada hasta el versículo 33. ¿Sí? Moisés, como buen líder, los animó, les dijo, no, pero no piensen así, ni chinitos queridos. Sí, si Dios les ha apoyado, Dios les ha ayudado, Dios destruyó a Egipto, Dios les ha sostenido durante todo el camino. ¿Sí? ¿Cómo ustedes van a dudar así de Dios? Y eso es muy bueno, muy maravilloso ver cómo es la actitud de nosotros como líderes a veces, porque nosotros como líderes lideramos a la iglesia, lideramos a nuestras familias, lideramos a otras personas que Dios nos pone bajo nuestra autoridad. Y nosotros siempre nos sentimos motivados a animar, a empujar, a levantar a la gente que tenemos atrás. Y tenemos que decir, vamos, sigamos adelante, ¿no? Pero la actitud que toma Dios frente a esta situación es una actitud distinta. Es una actitud de juicio, ¿sí? De juicio fuerte, de juicio severo. Y a nosotros nos cuesta mucho poder entender eso, ¿sí? A nosotros nos cuesta mucho poder entender que Dios es un Dios justo, un Dios severo. ¿Sí? Es muy interesante porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una persona juiciosa, ¿eso nos parece positivo o nos parece negativo? Positivo. Pero cuando nosotros hablamos de un Dios de juicio, ¿cómo nos parece eso generalmente? Negativo. ¿Sí? Negativo. ¿Sí? Juicio, uy, ahí viene un castigo. ¿Cómo comprendemos nosotros o cómo nosotros logramos articular que esos dos pensamientos son conexos? ¿Sí? El juicio y ser juicioso pues tiene que ver con la ley, ¿sí? Tiene que ver con las responsabilidades, con el cumplimiento, y no puede ser uno positivo y el otro negativo, ¿sí? Los dos son buenos, y eso es lo que nosotros vamos a estar revisando un poco en esta mañana, ¿sí? Poder entender cómo Dios es un Dios de juicios. Sus juicios son severos, son fuertes, pero aún así sus juicios son buenos y son benéficos para nosotros. Nos sirven, son oportunos, son buenos. A veces no nos gustan, a veces nos cuestan, a veces nos duelen, pero es el carácter de Dios. El carácter de Dios se moldea de acuerdo a nuestros intereses. A veces nosotros decimos, si el del Dios que me van a hablar hoy es un Dios bueno, es un Dios generoso, es un Dios amoroso, es un Dios chévere, me interesa esa predicación. Pero si me van a hablar del Dios fuerte, del Dios inquebrantable, de un Dios estricto, firme, veraz en todas sus acciones, esa sí ya no me está gustando tanto. Entonces vamos a hablar acerca hoy, o el título de nuestra enseñanza es el juramento inalterable. El juramento, mis amados hermanos, al
al igual que la palabra, en los últimos tiempos ha tenido un deterioro grande, ¿no? Por nuestra cultura, por el manejo que nosotros le damos a las palabras que nosotros entregamos. Pero eso no quiere decir que el juramento o los compromisos pierdan importancia o pierdan valor en nuestras vidas, ¿sí? Son sumamente importantes. Son tan importantes que generacionalmente se van renovando las formas de establecer o de rigorizar la estructura de los compromisos que nosotros asumimos para que ellos en la sociedad nos den estabilidad, ¿sí? Entonces, antes hemos estudiado acá en la escritura que la gente cuando hacía un negocio llegaba y se cambiaba las sandalias, ¿sí? Hacían un intercambio de sandalias, ¿sí? Bueno, vamos a hacer este negocio, esta casa por esta casa. Entonces se quitaba el zapato. En esa época no usaban zapatos, sandalias, se la quitaba, se le entregaba a la persona, a la contraparte con la que estaba negociando. El otro se quitaba también su sandalia, hacían un intercambio y había una prueba verídica de que habían hecho un negocio. Entonces yo me imagino que la gente rica tenía que tener allá una vitrina así llena de sandalias, ¿sí? Tenía ahí una cantidad de olores exóticos para compartir, de acuerdo a los negocios que hacían. Eso era en tiempos muy antiguos. Las personas del pasado nos dicen que había muchos negocios que se hacían a partir de la palabra. La gente decía, yo le voy a comprar, y eso era firme, ¿sí? Yo le voy a vender, y eso era firme. Hoy en día, como con los tiempos se va degradando esa firmeza, entonces por eso hoy en día tenemos contratos, tenemos compraventas, tenemos notarías, y todo este sistema notarial que nos permite a nosotros poder certificar y poder recibir seguridad de que un compromiso que se está asumiendo va a ser un compromiso. No sé si de pronto necesita agüita o algo, que alguien que le colabore, si necesita algo para la niña, por favor. Para que esos compromisos se puedan mantener. Es importante que los compromisos se mantengan. ¿Por qué son importantes los compromisos? ¿De dónde viene eso? ¿Sí? Pues porque nosotros necesitamos estabilidad en la vida. En todos los aspectos de la vida nosotros necesitamos estabilidad. Y la palabra de Dios nos muestra que el primero en generar compromiso y generar estabilidad a través de su palabra es Dios. Si lo vemos en Génesis, cuando Dios dice, bueno, sea el día y la noche, ¿sí? Y van a servir de lumbrera, y va a haber semanas y meses y años. Dios, en esa firmeza de estructura que Él establece, Él no cambia, ¿sí? Él no dijo, bueno, ahora no, ahora pensándolo mejor, me faltó un poquito, entonces yo quiero que la luna, que la trayectoria de la Tierra se demore un poco más en hacer su rotación y la traslación alrededor del Sol. Entonces ahora las semanas duran un poco más y los meses duran un poco menos. No, eso que Dios estableció es firme, y así son todas las obras que Dios establece. Su palabra es firme, su carácter es firme, sus juramentos son firmes, y la Biblia nos habla de que hay aspectos en los que Dios jura, y esos juramentos se tienen que cumplir, tienen que permanecer. Como la Biblia nos dice que hay situaciones donde Dios ha dado ordenanzas o ha estipulado circunstancias o acciones sobre su pueblo, y que el pueblo se ha orado y se ha arrepentido y que Dios lo ha cambiado, ¿sí? Pero cuando la Biblia nos habla de que Dios jura, esos juramentos son estables. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos, mis amados hermanos, es: cuando nosotros juramos o cuando nosotros prometemos, esas promesas y esos juramentos que nosotros nos hacemos, ¿son estables? ¿Son permanentes?
¿sí? Cumplimos esas cosas, esos propósitos que nosotros nos hacemos continuamente. Lo más probable es que muchos de ellos no los cumplamos, ¿cierto? Y ese es un grave problema, porque a veces cuando nosotros pensamos en Dios, la forma que nosotros tenemos cognitivamente de pensar de algo es a través de la asociación. Nosotros pensamos de las cosas de acuerdo al conocimiento previo que nosotros tenemos, ¿no? Y cuando nosotros hablamos y pensamos en Dios, pues nosotros pensamos en el conocimiento que nosotros hemos experimentado. Por eso nos cuesta mucho, por eso nosotros necesitamos mucha dirección acerca de quién es Dios, cómo es Él, ¿sí? Porque Dios está por fuera de la estratosfera de la creación, ¿sí? Dios está por encima de todo lo que nosotros conocemos, ¿sí? Él es un singular único que nosotros no podemos equiparar absolutamente a nada. Y la forma como Él actúa, de acuerdo a su palabra, a sus promesas, pues es completamente distintiva. Y nosotros tenemos que distinguirlo. Textos como estos nos ayudan a conocer un poco más el carácter y la naturaleza de nuestro Dios. Entonces, el primer punto de esta enseñanza es juicio severo y sensato. Y vamos a mirar los versículos 34 y 35. Léanlo conmigo, por favor, los dos versículos. Dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró, diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Entonces, lo primero que yo quiero que veamos fue lo que yo les dije en la introducción. Hagamos un paralelo entre la actitud de Moisés, quien está recibiendo la queja, ¿sí? es el que está admitiendo, recepcionando, sería la palabra, recepcionando las inquietudes del pueblo con respecto a la actitud que toma Dios, ¿sí? ¿Qué fue lo que le dijo el pueblo? ¿Sí? Dice que murmuraron y dijeron: porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí los hijos de Anac. ¿Qué es lo que les dice Moisés? Versículo 29. No teman, no tengan miedo. Jehová es el que va delante de ustedes. Él va a pelear por ustedes. El que ha hecho todo lo que hizo en Egipto va delante de ustedes. Ustedes han visto cómo el Señor los trajo, ¿sí? Como el hombre trae a su hijo, así Dios los ha traído hasta que llegaron acá. Entonces, es interesante, mis amados hermanos, que mientras Moisés está escuchando al pueblo que está rebelando contra Dios, que está hablando duramente contra Dios, que está hablando necedades contra Dios, la actitud de este hombre, que es el más manso de la tierra, que es Moisés, dice la escritura que era el hombre más manso, es de animarlos. Pero la actitud de Dios es entregar una sentencia, y una sentencia tremenda, ¿sí? Una sentencia durísima, 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 porque es un juicio, ¿sí? Es un juicio, y es un juicio jurado, ¿sí? Jurado que entrega el Señor. Pero es muy importante lo que dice el versículo 1, que nos tiene que llevar a nosotros a tener conciencia, porque estamos hablando del carácter de Dios, pero también estamos hablando de la esencia, del ser de Dios, ¿no? Nos está diciendo dónde fue que se quejó el pueblo. ¿Sí? Miren en sus Biblias, ¿sí? Versículo 27, ¿dónde fue que se quejaron? En el desierto. Pero en el desierto, ¿dónde estaban? Deuteronomio 1:27, ¿dónde estaban?
en sus tiendas, ¿cierto? Es decir, en sus casas. Es decir, donde nadie me escucha. Allá donde yo llevo y me quejo y digo, es que fulanito me hizo, fulanito me dijo, es que no sé qué, es que no sé cuánto, es que... ¿sí? Y donde tenemos nosotros una costumbre y un refrán en Colombia que decimos, es que la ropa sucia se lava en casa, ¿sí? Allá en la seguridad de nuestro entorno, nosotros creemos que podemos decir y actuar de cualquier manera y que eso pasa desapercibido para todo el mundo. Allá escondiditos, ¿sí? A veces nosotros nos podemos gloriar porque nosotros, es que en mi casa hay mucha paz, en mi casa nosotros acostumbramos a que no gritamos, en mi casa nosotros acostumbramos a que no hablamos mal, no hablamos de bueno. Aún nuestros pensamientos, ¿sí? Nuestros pensamientos tienen un parlante que llega a los oídos de Dios. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Eso nos dice este versículo primero. Jehová, y oyó Jehová. Oyó Jehová. Hoy tenemos que recordar, mis amados hermanos, que Jehová oye. Jehová oye nuestras palabras, nuestros pensamientos e incluso esas intenciones del corazón que nosotros tenemos. Esas cosas que nosotros a veces nos permitimos y decimos, sí, yo ayer lo hice, ayer lo dije, ayer lo pensé, ayer lo sentí, pero ya hoy cambié de opinión. Eso es un problema, mis amados hermanos, porque la Biblia dice que las palabras son como saetas que después de que son lanzados al aire, no hay forma de volverlas atrás. ¿Sí? Quisiera uno recoger sus palabras y decir, perdone, eso yo lo edito. ¿Sí? ¿Dónde está el botoncito de editar? Yo lo cambio, no lo han leído, listo, funciona. Pero eso no se puede en la vida práctica. ¿Sí? Nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, mis amados hermanos, no tienen retroceso, no tienen reversa. ¿Sí? Lo que se dijo, se dijo. Lo que se pensó, lo que se hizo. Y pare de contar. Y queda registrado. Aunque nadie se dé cuenta, aunque nadie más lo escuche, aunque nadie más se aperciba de eso, Dios se apercibe porque Él oye y Él siente. ¿Sí? Es muy interesante porque yo no sé realmente, mis amados hermanos, si la sensibilidad de Dios, yo creo que no, actúa como la sensibilidad nuestra. ¿Sí? Si Dios es un ser sensible, porque las sensibilidades nuestras son actores que influyen en la toma de nuestras decisiones y en las perspectivas de nuestra vida. Sin embargo, un Dios perfecto que todo lo conoce anticipadamente, que todo lo ha hecho previamente, que nada lo extraña, que nada lo toma por sorpresa, pues no sé si Él sea sujeto de una sensibilidad que nosotros pudiéramos aplicar a nosotros o a las capacidades nuestras. Sin embargo, Dios, en su infinita sabiduría, Él se expresa en términos en que nosotros podamos comprender de alguna manera sus acciones, sus razones y la forma como Él procede frente a su pueblo. ¿Sí? Sea que Él sienta enojo o no sienta enojo, lo que nos está enseñando acá es que estas palabras y estas acciones que tuvo el pueblo son acciones y palabras dignas de enojo. ¿Sí? Que si Él se enoja o si Él se molesta o Él actúa en contra de estas acciones, lo hace justamente porque da pie o tiene el peso necesario para eso. Entonces, Dios escucha, mis amados hermanos, y Dios se enoja, ¿sí? Y aparte de eso, actúa en consecuencia, porque a veces nosotros queremos obviar a Dios, ¿sí? Dios no me ve, ¿sí? Dios no me escucha, ¿sí? Si Dios se enoja, yo no me entero. Uno se entera cuando los seres queridos están enojados porque le tiran el plato, porque le hacen mala cara, porque no le contestan bien, le hablan golpeadito, ¿cierto?
no responden a las peticiones de la manera que comúnmente lo hacen, pero como Dios no me hace mala cara, ¿sí? Como ese día no me recibe un rayo en la puerta de la salida de la casa y me parte en dos, ¿sí? Como ese día pues no pasan cosas extraordinarias, entonces pues yo no me entero que Dios se enoja. Entonces yo vivo a expensas de Él, de lo que Él piensa, de lo que Él siente con respecto a mis acciones, a mis pensamientos, y eso es un grave error, mis amados, es un grave error, porque Dios escucha, porque Dios está viendo todo y Él está actuando en consecuencia a eso que nosotros hacemos. Él actúa a veces cuando no pasa nada, Dios está actuando, ¿sí? A veces cuando nosotros obramos mal y no pasa nada, Dios está actuando, porque es su misericordia, que pudiendo hacer algo y llamarle la atención, no lo hace, no lo hace. Y eso es misericordia, eso es acción de favor, que no lo vemos nosotros, pero Dios está actuando, Dios está obrando, Dios está teniendo misericordia de nosotros todos los días. Vean ustedes cómo califica el Señor a este pueblo. Dice versículo 35: no verá hombre alguno de estos. ¿De qué? De esta mala generación. Me pareció impresionante, mis amados hermanos, encontrar esta referencia en este texto, porque Dios no está calificando la actitud individual de las personas que obraron o que dijeron mal, ¿cierto?, internamente dentro de sus tiendas, ¿sí? Es que cada uno de ustedes individualmente dijo, cada uno de ustedes individualmente pensó, hizo, actuó, sino que el Señor está haciendo una calificación global, general, de la actitud del pueblo frente a Dios. Cuán importante es que nosotros podamos hacer esto, mis amados, que nosotros podamos ver esto, porque nosotros tenemos la costumbre de pensar que Dios nos califica a nosotros personalmente, ¿sí? Nosotros tenemos la mala forma de entender que solamente mis obras son las que tienen consecuencias sobre mí, pero yo no soy consciente muchas veces de que los pecados de ustedes me afectan a mí, que mis pecados los afectan a ustedes, que las malas acciones de las personas que hacen parte de nuestras comunidades nos afectan colectivamente, hasta que alguna acción nos salpica, hasta que nosotros nos vemos afectados por una falta de otro. Ahí nosotros empezamos a entrar en razón, pero comúnmente, ¿sí?, de forma cotidiana, nosotros no somos muy conscientes de eso, ¿sí? Veamos lo siguiente, veamos la responsabilidad que tuvieron los 10 espías que vinieron a dar la razón y que empezaron a hablar de más, ¿sí? Porque a ellos les preguntaron, bueno, ¿qué informes tienen con respecto a lo que nosotros les preguntamos? ¿Qué es lo que tenían que qué es lo que ellos tenían que responder? Que acá lo dice en el versículo 22, ¿sí? Ellos tenían que responder sobre cómo era que llegaban, ¿sí?, sobre cómo era la tierra, y si la tierra era buena, hablar sobre los frutos de la tierra con respecto a la tierra que ellos iban a ir a conquistar, que ellos estaban allá espiando. Pero ¿cuál es la información que ellos traen? Ellos hablan acerca de cómo es la tierra, de cómo pueden llegar, pero además ellos empiezan a hablar de quiénes eran los habitantes, ¿sí?, de que eran gigantes que producían miedo. En Éxodo 13 y 14 dice que a ellos les parecía que ellos eran como langostas, ¿sí? Yo no sé si ellos se pusieron a conversar con ellos y les hicieron una encuesta y dijeron, ¿ustedes con qué animal nos comparan? Pero ellos fueron y dijeron, no, es que nosotros les parecemos a ellos como langostas, ¿no? Somos minúsculos frente a ellos. Hablaron de más. De pronto ellos se querían lucir frente al pueblo,
no oraron con sabiduría y el pueblo que hizo se llenó de miedo. ¿Sí? Y fue como un fuego. ¿Se ha leído ese versículo en Santiago que dice que la lengua es un minúsculo miembro que se jacta de grandes cosas? Que es un pequeño fuego que puede generar un gran incendio. Bueno, pues acá estamos evidenciando esto. Estos lucidos van y hablan más de la cuenta. El pueblo estaba como una estopa, listico y dispuesto para recibir la información. Se rebelan contra Dios, siguen hablando y ahora como consecuencia están recibiendo un duro juicio de parte de Dios. Cuando nosotros hacemos un análisis en la escritura acerca del uso del habla y acerca del uso de las palabras, la Biblia lo que nos recomienda, lo que nos sugiere a nosotros es que nosotros debemos no hablar de más. ¿Sí? Que las palabras son maravillosas cuando nosotros hablamos correctamente de Dios, cuando nosotros hablamos vehementemente de la verdad, ¿sí? Pero que las palabras son tan delicadas que es mejor que nosotros tengamos mucha prudencia a la hora de hablar. Ustedes han visto, por ejemplo, los discursos de los amigos de Job. Cuando uno lee lo que ellos dicen, uno dice, uy, cuánto conocimiento, cuánta sabiduría tenían estas personas. Eran filósofos de su época, pensadores. Se dice que Job fue escrito paralelamente con Génesis en el mismo tiempo. ¿Sí? Uno de los libros más antiguos de todos los libros de la Biblia. Sin embargo, encontramos que allá se hablan acerca de las constelaciones de Orión. ¿Sí? Ya ellos en esa época estaban viendo el espacio, conocían muchos aspectos naturales, ¿no? Pero a pesar de que ellos le dan elocuentes discursos a Job, ellos generaron la ira de Dios. Y ustedes lean los discursos de Bildad, los discursos de sus amigos. Ellos dicen, Dios mío, como uno teniendo la pretensión de que está hablando la palabra de Dios con verdad, uno puede generar ira de parte de Dios. Entonces, la lengua es un tema muy, muy complejo, mis amados. La lengua es un tema complicado y es un problema porque es un medio de comunicación que Dios ha compartido con nosotros. Lo que nosotros no entendemos es que si nosotros hablamos, Dios también habla, ¿no? Que si nosotros queremos ser duros, Dios puede ser más duro, ¿no? Entonces nos conviene a nosotros no buscarle la lengua a Dios. No le busquemos la lengua, porque Dios habló acá y habló muy fuerte, ¿sí? Dice, se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. No verá hombre de esta mala generación. La pregunta es, mis amados hermanos, ¿esta generación es distinta? ¿Esta generación es mejorcita? Hay generaciones, ¿sí? La generación que los estaba escuchando y que estaban atendiendo al discurso de Moisés entraron a la tierra prometida. No se llenaron de miedo, tuvieron la disposición de hacer, de obedecer, y vieron la gloria de la magnitud, del poder y de la majestad de Dios cumpliendo sus propósitos y conquistaron. De hecho, la Biblia nos habla bien de ellos porque dice que ellos conocieron a Dios a través de todas las obras maravillosas, pero se descuidaron en el propósito de educar a sus hijos, de enseñarles la palabra, y la nueva generación no conoció a Jehová. Qué importante, mis amados hermanos, que como Dios lo hace, nosotros también podamos pensar en nuestra generación, que nosotros también podamos calificarnos generacionalmente, que nosotros podamos entender lo necesario que es que nosotros usemos de medios asociativos para vivir para la gloria de Dios. Porque nosotros decimos, vivo para la gloria de Dios, pero nos hemos tomado el eslogan de manera personal, de manera individual, ¿no? Pero Dios nos califica como generación. ¿Cómo nos estamos moviendo nosotros como generación, mis amados hermanos?
necesitamos asociarnos con personas que honren a Dios en esta generación. Lo necesitamos profundamente, urgentemente. Hubo una asociación de 10 personas que se juntaron para hablar mal y contaminaron a toda una generación y fueron mal calificados por Dios. ¿Cómo nos calificará Dios a nosotros, mis amados hermanos? Si Dios tuviese que calificar nuestra generación, esta generación de esta iglesia, ¿cómo nos calificará Dios? Nosotros tenemos la costumbre de pensar en la vida individual, ¿sí? Dios me va a calificar a mí cuando esté allá en el cielo. ¿Qué hiciste? Pero Dios no solamente me va a calificar a mí, Dios va a calificar a los que están conmigo. ¿Sí? ¿Qué hicimos para Dios? Nada, hermanos, de lo que hacemos lo hacemos solos. A mí me llama mucho la atención cuando leo las travesías de Pablo, que están narradas a través de hechos. Y me gusta cuando por ejemplo, estaban llevando a Pablo encarcelado para Roma. Y dice el autor de Hechos, dice, y entramos, y fuimos, ¿sí? Y dijo el carcelero, dijo el centurión. Y yo, Dios mío, ¿qué acompañamiento le dio Dios a Pablo? Porque el autor que fue Lucas, estuvo con Pablo hasta en la misma cárcel. Todo el tiempo de su padecimiento, Dios le puso ahí a un compañero, y no era cualquier compañero, era un médico que le estaba atendiendo sus dolencias, que le estaba atendiendo sus dificultades. ¿Cuántas cosas hizo Pablo? Nosotros decimos muchas, ¿sí? Pero nosotros preguntamos, ¿cuántas hizo solo? Nosotros hablamos de Pablo y decimos, uy, Pablo, el gran evangelista, el gran misionero, ¿sí? El hombre elocuente, sí, pero ¿cuánto de eso hizo él solo? No hizo nada solo, mis amados hermanos. Necesitamos asociarnos e instar a nuestra generación a vivir para Dios. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Delante de Jehová, Salmo 98:9, delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Entonces estamos viendo el juicio de severo de Dios, ¿no? El juramento, no van a entrar. Ahora vamos a ver el segundo punto. El segundo punto lo hemos titulado Consecuencias para líderes fieles. Y les voy a pedir que tomen sus Biblias nuevamente para que lean conmigo. Si ustedes no leen el texto, mis amados hermanos, ustedes se van a perder en la predicación, ¿sí? Porque ustedes no están sintonizados con lo que estamos hablando acá. Y pues esto si no se conecta uno con el tema, pues esto le parece a uno ladrilludo. Entonces, lean conmigo, por favor, los versículos 36 al 38. ¿Los tienen? Versículos 36 y 38 al 38. Dice, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se hirió Jehová por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Entonces, seguimos viendo las consecuencias del juicio, las consecuencias de los problemas que se generan en un pueblo. Estos problemas los generó la lengua, como la mayoría de los problemas que nosotros tenemos, mis amados hermanos. O sea, la mayoría de las circunstancias que nosotros vivimos tienen que ver con palabras expeditas, expresadas, o en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿sí? Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hablamos, pues es lo que somos, ¿sí? Es lo que somos. Entonces, aquí nos está diciendo el texto
nos está hablando acerca de la condición de dos personas que quisieron ir en contra de su generación. Habían 12 espías, 10 dieron un mal informe, 2 dan un buen informe, que son Caleb y que son Josué. Caleb nos heredó una frase que aún hoy en día utilizamos, que me gusta mucho, que es: no crean eso malo, confíen en Dios, ¿sí? Vamos a ir allá y vamos a conquistar, porque ellos son pan comido, porque Jehová está con nosotros. ¿Sí han escuchado esa frase? Eso es pan comido. Esa frase viene de la Biblia, nos la heredamos de Josué, que dijo: los comeremos como pan comido. Ellos son pan comido. Y acá continuamos hablando de la asociación, ¿sí? Mientras Josué y Caleb se hubieran podido asociar con los otros 10, que es la tendencia que nosotros tenemos de asociarnos con las mayorías, de pensar que lo que las mayorías dicen y hacen es lo correcto. La Biblia nos muestra a nosotros que el pueblo santo es un pueblo selecto, es un pueblo diferente, es un pueblo que se distancia de las mayorías cuando es necesario, cuando tiene el criterio absoluto de entender que, aunque sea la mayoría, no le da la autoridad de pensar y de obrar y de actuar en contra de Dios, y se separa de esa noción que estaban dando esos 10 para generar una nueva generación, ¿sí? ¿Y ustedes qué creen? ¿Que eso le gustó a Dios o que eso le disgustó a Dios? ¿Están conmigo o no? ¿Le gustó o le disgustó? Le gustó. ¿Y ustedes creen que Dios premió eso o no? Sí, el texto nos dice que lo premió. Acá les está dando un premio, ¿cierto? Aquí les está dando un premio que dice: ninguno de esa generación va a entrar. Solamente va a entrar Josué y Caleb, ¿sí? Josué y Caleb, solamente ellos dos. Entonces, qué interesante nosotros poder ver que Dios es justo, que Dios no se ciega por la ira, porque estaba irado. Dijo que se enojó y juró que no iban a entrar, esa perversa generación. Pero Él fue capaz de hacer una distinción entre aquellos siervos suyos que eran fieles a Él y los que no. Eso me parece interesante. Hasta acá la historia nos suena chévere, ¿sí? Chévere que Dios tuvo misericordia de Josué y Caleb, ¿sí? Pero yo quiero que nosotros aquí continuemos ampliando nuestra perspectiva acerca de quién es Dios, de cómo es su carácter, de cómo Él piensa, de cómo Él siente, porque Él piensa y siente de manera distinta a como nosotros creemos que Él piensa y siente, ¿sí? Fíjense ustedes que acá la historia es una historia feliz. Los que obraron mal no entran, pero los que entraron bien sí entran. Chévere, a nosotros nos gusta esa ecuación dicotomática, diferencial, simple, ¿sí? Pero esto no es tan simple, hermanos. Tenemos que viajar a este año 1500 aproximadamente y pensemos que nosotros somos Josué y Caleb. Pensemos que nosotros tenemos aproximadamente 30 años. Pensemos que nosotros obramos bien y que actuamos a favor de Dios, que nosotros fuimos un muro de contención para el pueblo a favor de Dios. Pensemos eso. Pensemos que estamos escuchando esta sentencia que Dios entrega y Dios dice: ninguno de esta mala generación va a entrar, solamente 2, ¿cierto? Josué y Caleb. Pero dice: pero van a entrar en 40 años. Ya no es tan chévere, ¿cierto? Ya no es tan chévere. Porque digo, no van a entrar, van a morir en el desierto, van a peregrinar 40 años y solamente a entrar Josué y Caleb, pero van a entrar como unos ancianos. Si tenían 30 años iban a divagar 40, ¿de cuántos años iban a entrar? Entonces,
¿Por qué es importante que nosotros reflexionemos en esto, mis amados hermanos? Porque a veces nosotros pensamos que si nosotros obramos bien, que si nosotros somos fieles a Dios, que si nosotros somos constantes, pues que van a haber cosas que nunca nos pueden llegar a pasar, que todo lo que nos sucede a nosotros es bueno, ¿sí? Que es mágico, que es magnífico, y que la guarda de Dios está sobre nosotros, porque dependemos solamente de nuestras acciones y dependemos solamente de nuestra propia fidelidad. Y ahí suena la chicharra, incorrecto, porque Dios juzga a las generaciones, porque Dios juzga a nivel general, a nivel global, y porque las acciones de otros tienen que ver conmigo y no retrasan el justo juicio de Dios. Vean lo que dice acá en el versículo 37. También contra mí se ha ido Jehová por vosotros, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. ¿Quién está hablando? Moisés. O sea, todos llevaron del bulto, perdónenme la expresión coloquial, mis amados hermanos. Para todos hubo. Para todos hubo. Acá está hablando de un evento distinto, no fue el de los 2 espías. Cuando el pueblo estaba en Horeb, se quejó contra Dios, porque Dios los había llevado al desierto a matarlos de sed. ¿Sí? ¿Quién era el receptor de todas esas quejas? El pueblo no iba delante de Dios y se arrodillaba y decía: Dios, tú eres muy poderoso, tú eres muy valiente, tú destruiste a Egipto, permitiste las 10 plagas, pero nos estás matando de sed, estoy aburrido contigo, ¿qué vas a hacer conmigo? No, la gente no tenía ese valor, la gente iba a hablarle a Moisés. Su Dios nos trajo acá a matarnos. ¿Y cómo creen que se ponía Moisés, el hombre más manso? El hombre más manso fue el que recibió las tablas de la ley, vino y vio que habían hecho un becerro, y ¿qué hizo con las tablas? Las aporrió y las dañó, ¿cierto? Y le tocó ir allá a llevar otras para sustituirlas, porque las destruyó del mal genio que le dio. O sea, como nosotros decimos, manso pero no menso, no, ese era manso pero pues tampoco hasta el punto de no sentir, de ser insensible. Pues acá el pueblo nuevamente empieza con su quejabanza, le sacan el mal genio a Moisés, él va y ora a Dios, de mal genio él iba y oraba a Dios: Dios mío, este pueblo otra vez en las mismas, otra vez está quejando. Él dice: no se preocupe, yo les voy a dar agua, vaya allá a la peña de Horeb, háblele a la roca y ella se va a abrir y les va a dar agua, va a brotar agua para que el pueblo beba. Y Moisés estaba emberracado, perdónenme la expresión, es intencional, ¿sí? Estas expresiones que yo utilizo son intencionales para generar interés y conexión con ustedes. Va con su vara y en vez de hablarle a la peña que representa a Cristo, ¿sí? Si ya han cantado esa canción que dice: esta es la peña de Horeb que está brotando, pues imaginen que el agarró y le pegó a la peña, ¡pam, pam, pam! La golpeó 3 veces. ¿A qué le equivalió eso? Ese irrespeto a ese símbolo sagrado, a no entrar a la tierra. ¿Sí? Entonces, los pecados del pueblo afectan aún a los líderes fieles. La justicia y la misericordia de Dios permite que aún líderes que han sido fieles sufran por el pecado ajeno. Las consecuencias del pecado, mis amados hermanos, son colectivas. Por eso nosotros oramos acá en los cultos por nuestra nación, por nuestra política, por todas las personas que conocen y no conocen de Dios, porque los juicios de Dios nos afectan a todos. ¿Sí? Si acá hay un terremoto, mis amados hermanos, nos afectamos todos. Cuando ha habido paro, se nos sube la comida a todos, los precios. Si hay escasez, nos escasea a todos. Pero a veces nosotros no pensamos eso, ¿sí? Por eso nosotros nos vivimos tan desprovistos
de una vida consciente de la necesidad de la contribución colectiva y de la contribución social, y dotarnos de pueblo continuamente. Nos encerramos en nosotros mismos indebidamente. Tenemos que estar en todos los temas nacionales, los temas colectivos, los temas del barrio, de la comunidad, nos tienen que interesar mucho porque nos afectan. La economía nos afecta y nos importa. Y a los líderes como Josué, como Caleb, como Moisés, pues nos vienen a enseñar y a mostrar que Dios obra en medio de esas circunstancias. ¿Cuál debía haber sido la acción de ellos? La actitud de Moisés, la actitud de Josué, la actitud de Caleb, diciendo: yo estoy recibiendo un castigo que no me merezco. ¿Sí? No, o sea, no se lo merecían. O sea, Moisés se puso bravo, pero ve que es que ya estos eran la tapa. ¿Sí? Estos 2 millones que él cargaba a la espalda era la tapa. ¿Sí? Era excesiva la presión que él tenía que tolerar de ellos. Caleb y Josué hicieron su trabajo bien, pero ¿cuál es la actitud que ellos tienen? Pues una actitud de sujeción al Rey soberano. Señor, tú eres Rey, tú eres soberano, tú mandas, nosotros somos súbditos. Tus juicios son justos, tu justicia es buena, hace parte de tu buen carácter, y nos sujetamos a ti. Y entraron y disfrutaron de la tierra prometida en su momento, de forma oportuna. Pero, mis amados hermanos, esto pues nos tiene que mostrar a nosotros también cómo es Dios, pero cómo nosotros también tenemos que aprender a ser pacientes. ¿Sí? Necesitamos adquirir paciencia, confianza en el plan de Dios y en las cosas que Dios hace. Porque a veces yo quiero controlar todas las cosas, yo puedo controlar mis acciones, aún fallo de muchas cosas, pero yo no puedo controlar las acciones de los que están a mi lado. Y esas acciones que está bien, se equivocan, pues nos afectan continuamente. Lo bueno nos afecta, lo malo nos afecta. ¿Sí? Si una persona de nuestro entorno familiar, de nuestro núcleo familiar, consigue un buen trabajo, gana buen dinero, le está yendo súper bien, eso nos beneficia. Pero si una persona de nuestro núcleo familiar cae enfermo, se va a una cárcel, empieza a pasar por situaciones complejas, pues todos nos afectamos. Son realidades naturales que nosotros tenemos que comprender, que nosotros tenemos que entender, y que nos lo enseña la Biblia para que nosotros podamos comprender. Tenemos que tener esperanza. Romanos 8:28 dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Sí? Ni hambre, ni enfermedad, ¿sí? Ni pobreza, ni guerras, nada nos puede separar del amor de Dios. Aún en medio de las circunstancias, Dios sostiene a su pueblo. Pero lo que quiero que tengamos claro acá es que Dios no nos exime de la vida de las circunstancias. Que nosotros quisiéramos pensar eso, y quisiéramos que nos dijeran eso: usted está exento, usted está en una burbuja, a usted nada lo va a afectar. No es cierto. En medio de las circunstancias, Dios obra, Dios guarda, Dios bendice, pero no nos exime, y tenemos que tener eso claridad de nuestras vidas. 2 Corintios 1:6: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Esto es para las personas que somos líderes en la iglesia. En el plan de Dios está que nosotros como líderes seamos atribulados, y cuando nosotros somos atribulados, la iglesia es consolada. Cuando hay líderes genuinos que son atribulados, el pueblo recibe bendiciones a veces a través de esa templanza y de esa fortaleza que Dios le da a sus líderes. Cuando hay consolación, el pueblo ve la justicia de Dios. Cuando hay sacrificio, el pueblo se beneficia de la salvación que Dios da a través de sus líderes.
Vean que hay un texto que dice que es necesario que a través de muchas pruebas, de muchas tribulaciones, seamos salvos. Es parte del plan de Dios, es parte del proyecto de Dios, es parte de la formación personal que Dios da a nuestro carácter, el que pasemos por esas diversas circunstancias, por esas diversas situaciones, aunque no nos gustan, aunque no las queremos, aunque no las disfrutamos. Pero Dios es perfecto, tenemos que aprender a confiar en Él. Dios pone a prueba esa confianza. ¿Y cómo más se prueba? Si no es a través de esas circunstancias, ¿no? ¿Cómo más se prueba o cómo más nosotros pasamos de la prueba si no se nos tocan esas sensibilidades? Si no es el toque donde realmente nos duele. O sea, la prueba que no nos fatiga no es prueba. Hebreos 13:7: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Y tercer punto, mis amados hermanos: esperanza en medio de juicio. Versículos 39 y 40. Este fue el versículo que se tuvieron que memorizar los niños. Es un versículo muy interesante porque Dios dice: bueno, ustedes están diciendo en sus tiendas que yo los traje al desierto para matarlos a ustedes y a sus niños. Ellos decían: Dios nos trajo aquí para que nosotros muramos con nuestras tiernas criaturitas, para caer muertos acá en el desierto. Dios es un despiadado. ¿Cómo llama eso? Manipulación, victimización, exageración. Sí, porque no había muerto ninguno, pero ellos están diciendo que la ha traído para morir. Y Dios en su juicio dice: bueno, entonces ahora, como dicen que no, que yo los traje para que quedaran acá, entonces es cierto, les voy a dar la razón, tienen toda la razón, van a morir acá. Todos van a morir. Solo van a entrar la generación que va a proceder de ustedes de aquí en adelante, y los que tengan menos de 20 años. Pero de esos niños que ustedes dicen que los traje al desierto para matarlos, ellos los voy a conservar, los voy a preservar, los voy a cuidar y los voy a entrar a la tierra prometida. Y eso es irónico, ¿sí? Es una sentencia irónica de parte de Dios. Pero no es la ironía que nosotros utilizamos. Nosotros utilizamos un tipo de ironía que es hiriente. Cuando nosotros somos irónicos frente a otros, nosotros lo que estamos es echando vainas, ¿sí? Nosotros lo que estamos es tratando de hacer sentir mal al otro. Pero acá Dios nos enseña a nosotros que tiene un carácter pedagógico en su ironía. Su ironía tiene el fin profundo de que cuando ellos recuerden que han visto morir a muchos en el desierto, en ese trasegar, mientras están cumpliendo su condena, y que ellos serán los próximos, pero que sus hijos, probablemente algunos de ellos estaban enfermitos, algunos de ellos no los veían con muchas probabilidades de poder entrar a la tierra prometida, y sufrían por ellos, y verlos ahora que estaban creciendo, que estaban robustos, que estaban fuertes, y que se perfilaban para poder lograr el objetivo, tendrían que recordar qué era lo que ellos habían dicho y qué era lo que Dios había dicho. Lo problemático que es hablar de más, lo problemático que es buscarle la lengua a Dios, lo problemático que es confrontar la buena voluntad de Dios, acercarse de una manera equivocada, de una manera errónea a Dios. Tendrían que recordarlo durante esos 40 años. Entonces es muy interesante porque es dura esa sentencia, pero hay esperanza en medio de esa sentencia, porque Dios les está diciendo: ¿ustedes creen que yo soy despiadado y que no me preocupo por mis hijos? Pero quienes los van a abandonar son ustedes, porque ustedes son los que van a morir y a esos hijos les va a tocar mirar cómo se defienden. Pero mientras que ustedes dicen que yo soy despiadado y mueren en el desierto, yo los voy a cuidar, yo los voy a sostener y los voy a entrar en la tierra prometida. Hay esperanza en Dios. Hay esperanza para nuestros hijos también en el Señor. Nosotros que pensamos que si nos morimos o que si nos pasa algo, nuestros hijos van a quedar desamparados, nuestros hijos no van a poder vivir, no van a poder seguir adelante. Mentira, mis amados hermanos. Mentira. Aún si Dios nos llama, Dios va a sacar adelante a nuestros hijos
en su perfecta y graciosa voluntad, porque sus propósitos tienen que ver con las renovaciones generacionales, y Dios está interesado en que esas nuevas generaciones puedan seguir adelante. Jeremías 3:17 dice: esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Nosotros habíamos hablado de que Deuteronomio es uno de los libros que más habla acerca del interés de Dios en la educación de los jóvenes, y nos lo empieza a mostrar ya acá en estos versículos. Dice: de vuestros niños, versículo 39, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y de vuestros hijos, que no saben hoy ni lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Romanos 15:13: y el Dios de paz y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, no es un secreto para ninguno de nosotros que nuestra vida nos produce fatiga, que nuestra vida nos produce angustia, que nuestra vida nos produce aflicciones continuas. Eso no es ningún secreto. Todos lo experimentamos todos los días desde las diferentes perspectivas que Dios nos dio, ¿sí? Desde la orilla, desde la esquina donde Dios nos puso, y con la gente que Dios nos puso. Todos estamos experimentando las situaciones continuamente, de tiempo en tiempo. ¿Sí? Estamos así como que unos días estamos arriba, después bajamos hondo, después como que sacamos la cabeza y vamos un poco a la meseta, y así seguimos en la vida. Y nosotros decimos: Dios, ¿dónde estás? ¿Sí? Como los salmos. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué te has alejado de mí? ¿Por qué siento que tú estás con otros y no conmigo? ¿Por qué tardas en responderme? ¿Por qué no escuchas mis oraciones? Pero la respuesta de Dios para todos nosotros en esta mañana, mis amados hermanos, es que Él está ahí. Él está ahí en los altibajos, Él está ahí en las mesetas, Él está en medio de todas las circunstancias, porque Él está cumpliendo su buen propósito, su propósito eterno, que es inalterable, como todos sus juramentos, y que lo que nos corresponde a nosotros, en medio de las diferentes circunstancias que nos permiten, es confiar. Confiar una y otra vez. Confiar arriba, confiar abajo, confiar cuando nos sentimos monótonos o estancados. Confiar, seguir adelante. Él está cumpliendo su buen propósito. Nosotros tenemos subidas, tenemos bajadas, pero Dios es fiel, es permanente, es inmutable. Sus promesas y sus propósitos permanecen para siempre. Él los ha prometido que a los que Él ha escogido los va a perfeccionar y los va a completar hasta el día del fin, y Él no va a fallar a su promesa, mis amados hermanos. Entonces sigamos adelante confiando en el buen carácter de Dios. No miremos las circunstancias, mis amados hermanos. No miremos las circunstancias políticas, no miremos las circunstancias civiles, no miremos las circunstancias sociales, no miremos nuestras circunstancias personales. Nuestra salud fluctúa, nuestra salud física, nuestra salud emocional. Tantas circunstancias fluctúan continuamente, y claro que eso nos produce desesperanza y nos produce aflicción, es normal. Pero nuestro Dios no fluctúa, nuestro Dios es estable, nuestro Dios es nuestra ancla segura a la que tenemos que abrazar continuamente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta preciosa mañana que tú nos regalas. Gracias, Señor, por tener misericordia en nosotros, por permitirnos estudiar las Escrituras hoy, por permitirnos acercarnos a ti y conocerte a través de tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor maravilloso, por permitir que nosotros podamos ver tu personalidad, que nosotros podamos distinguir, Señor, tu conducta,
ilustrada incluso con estados de ánimo, si se quiere, para que nosotros podamos entender, Señor, tus decisiones, tus acciones, Señor, tus razones. Te queremos pedir perdón, Señor, una vez más, porque una vez más nos sentimos identificados con el pueblo de Israel, ese pueblo que habló contra ti, ese pueblo que pensó mal contra ti, ese pueblo que se quejó en medio de sus duras pruebas y que se quejó mal, porque no nos dice la Escritura que es que no podamos expresar nuestra fatiga, nuestra aflicción, nuestra incertidumbre, pero tú nos mandas a hacerlo bien delante de ti, con respeto, con prudencia, Señor. Pero fueron imprudentes contra ti y contra ellos mismos actuaron. Y nosotros muchas veces obramos así, Señor, y te pedimos perdón, Señor. Hoy, Señor, sabemos que te hemos hecho enojar, que tú nos has oído nuestros pensamientos, tú has oído nuestras palabras, tú has oído, Señor, nuestras emociones, y que te hemos generado enojo, Señor. Hoy, Señor, te pedimos misericordia. Te pedimos misericordia por nosotros, por nuestras familias, por nuestra iglesia, por nuestro presbiterio, por la iglesia en Colombia y por esta nación, Señor. Te pedimos, Señor maravilloso, que nos sostengas en medio de tus juicios, que nos sostengas, Señor, en medio de tus determinaciones, Señor. Que nos dé, Señor, la fidelidad, que nos dé, Señor, la confianza en ti, en medio de las circunstancias adversas que vemos continuamente. Sea, Señor, que las situaciones a nivel de salud, a nivel de familia, a nivel de sociedad, mejoren o empeoren. Hoy te queremos suplicar, Señor, de manera muy sentida, que nos ayudes, que nos permitas abrazarnos a esa cruz preciosa que nos has dado, a ese nombre glorioso, sobre todo nombre, que es el de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y que en medio de las dificultades nos permita seguir adelante contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a no rehuir de las asociaciones, a no rehuir del trabajo colectivo, Señor, a querer, Señor, tener compañeros con los cuales podamos servir y honrar en todos los ámbitos en los que tú nos has puesto. Te damos muchísimas gracias, te adoramos, Señor, te exaltamos, te enaltecemos, declaramos, Señor, que este día es un día de renovación, de confianza en ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por quedarte hasta el final. Oramos para que esta palabra produzca fruto en tu corazón. Nuestra misión es que el Evangelio corra y sea glorificado. Si quieres unirte, puedes hacerlo de formas muy valiosas. Tus me gusta y comentarios nos ayudan a llegar a más personas. Cuando compartes este video, te conviertes en un misionero digital. Y si el Señor te mueve a sostener financieramente esta labor, tu ofrenda es fundamental. Puedes apoyarnos por Nequi si estás en Colombia o por PayPal desde cualquier lugar del mundo. Los enlaces seguros están en la descripción. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo. Que el Señor te bendiga.